Excelente, qué gusto tenerlos acá nuevamente. Mi nombre es Kevin Palacios. Voy a presentar el día de hoy este seminario sobre la certificación oficial de protección certificado, Certified Protection Officer de CPO, de IFPO, ¿sí? Algunos beneficios interesantes, importantes para las personas que asisten a este webinar, tanto en vivo, que lo estamos en este momento emitiendo a través de nuestra plataforma de webinar, como también si es que lo miras, el momento que lo mires, a través de nuestro sistema de YouTube, ¿sí? Nuestra página de YouTube, nuestro canal de YouTube. Las personas que están observando este webinar en este momento pueden acceder a un descuento especial para inscribirse al programa de certificación CPO con un descuento nuevamente muy especial de 20%. Mi colega Nelson, que está en este momento ya dentro del sistema, nos ha puesto un botón en la parte de arriba. Si tú le das clic en este momento a ese botón, pues puedes también tener información sobre cómo obtener este beneficio de este 20% especial de descuento. También, por cierto, las personas que participan de este webinar pueden recibir una membresía de IFPO sin costo cuando refieran a un colega que se inscriba al curso de CPO. También, por cierto, tienen la posibilidad de que por cada persona referida adicional al que se inscriba, reciben un 10% de descuento adicional e inclusive un descuento por las personas que refieran a estas personas, ¿sí? Comienzo entonces con la certificación oficial de protección certificado, CPO. El día de hoy tendremos este webinar que se realiza a través de este sistema. Este es un sistema que se realiza nuevamente el video, el audio a través de este webinar. Toda pregunta pueden realizarla, por favor, a través del área de chat que se encuentra dentro de esta plataforma. O también, si desean, pueden enviar las preguntas a través del correo electrónico comercial@ifpo.es o también a través de nuestra chat de WhatsApp en el número 593-958-99-6682. ¿Sí? Me presento nuevamente, mi nombre es Kevin Palacios. Actualmente cumplo la función de miembro del directorio de IFPO a nivel global. Poseo varias certificaciones de las que vamos a hablar acá. Actualmente soy CPO, soy también CPOI, es decir, soy instructor certificado para emitir, de hecho, capacitación en cuanto a este programa, el CPO. Y sí, pues de hecho también he participado como coautor en los libros Security Supervision and Management, que es el manual que se utiliza como guía a nivel internacional para la certificación CCCM, como también del manual de Professional Protection Officer, que es el manual que se utiliza como guía para la certificación CPO. Si es que gustas, en este momento puedes encontrarme en cualquier red social a través de el nombre Coach Seguridad. Puedes encontrarme especialmente en LinkedIn, donde soy bastante activo, o si no, en cualquier lugar, en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, inclusive, nuevamente, en cualquier red social me encuentras como Coach Seguridad, ¿sí? El día de hoy vamos a tratar acerca de la certificación CPO. Nuestra promesa es convertirnos en esa fuente confiable sobre información en relación a lo que son certificaciones relacionadas con los profesionales de seguridad. Y la idea es que tú, al terminar este webinar, vas a conocer más que la mayoría de personas sobre lo que es la certificación CPO, ¿sí? Comenzamos entonces. Qué gusto tenerlos a todos aquí este día. Vamos a arrancar entonces efectivamente con esta capacitación. La realidad que existe actualmente en el mundo no es solamente Latinoamérica, por cierto, esa es una situación que se da a nivel global. Es que las personas, los ejecutivos, los dueños de empresa, los emprendedores, de hecho, tienen bastante preocupación por su seguridad.
De hecho, las corporaciones están cada vez más afectadas y en esta realidad en la que estamos viviendo de incremento de inseguridad, pues ese incremento de inseguridad no solamente viene por los adversarios, por la gente que viene de afuera, sino también por la gente que nos protege, ¿sí? Entonces, hace no mucho estaba conversando con un colega que de hecho me decía, oye, realmente, cómo sé si la persona que está en este momento cuidándome, le he hecho un ejecutivo muy importante, tenía su protector, y me dice, ¿cómo sé si él realmente es alguien que me va a poder proteger el momento en que lo necesite? ¿Cómo puedo yo saber si el guardia que está parado en la puerta del edificio es alguien que me va a poder proteger? ¿Cómo sé inclusive, me dice, si el gerente de seguridad que contraté yo hace poco, que le estoy pagando un muy buen sueldo, es una persona que realmente me va a proteger? O si lo que tengo es apenas una ilusión de seguridad, ¿sí? Y claro, esa es una realidad muy compleja y muy actual. Lamentablemente, en la industria de seguridad, lo que suele suceder usualmente es que la desorganización, el desconocimiento, claro, los desperdicios, generan muchas pérdidas, ¿sí? Y claro, lo real, lo verdadero es que en muchos casos las personas que actualmente están cumpliendo funciones en las áreas de seguridad, pues son personas incompetentes, ¿sí? Son incompetentes, no hay otra palabra. Personas que eventualmente hacen su trabajo basado en criterios erróneos o posiblemente basado en un conocimiento incompleto, ¿sí? Y sí, muchas veces esta ilusión de seguridad es algo que se lo palpa de manera visible una vez que llegamos a instalaciones, una vez que empezamos a conversar, a dialogar con las personas que se supone que deberían protegernos. Y realmente luego nos damos cuenta que en realidad pues no saben, no pueden, no quieren realmente protegernos. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, un concepto básico, un concepto fundamental. Veo a muchas personas que están conectadas en este momento. Y claro, una pregunta válida para todos y por favor me lo puede responder a través del chat, a través del área de chat. La pregunta es, ¿qué es seguridad? ¿Sí? Porque si tú actualmente trabajas en esto, pues sería interesante saber tu criterio y hagámoslo un poco más interactivo. A través del área de chat, veamos un poco qué es seguridad, ¿sí? Y tengo yo ya alguna respuesta. Me comentan que seguridad es un sentimiento. Ok, listo, es interesante. Pero ¿qué más es la seguridad? ¿Qué es seguridad? ¿Sí? Porque si tú trabajas en esto, en algunos casos, durante muchos años, quisiera saber nuevamente tu opinión, ¿sí? ¿Qué es seguridad? ¿Qué es la verdadera seguridad? ¿Sí? La ausencia de riesgos, muy bien, interesante, muy bien, pero vamos un poco más allá. ¿Qué es seguridad? Y entonces un compromiso, muy bien, interesantes las respuestas, una sensación, ok. Y sí, el tema de seguridad está bastante cercano a lo que estoy escuchando, ¿sí? El concepto más amplio y el concepto más aceptado a nivel profesional actualmente es que la seguridad, de hecho, es tanto, por un lado, una percepción, es decir, tú te sientes seguro, ¿sí? Te sientes seguro, sientes confianza, ¿listo? Y por otro lado, es un proceso. Y entonces la seguridad como percepción es muy importante, porque si yo necesito funcionar, si yo necesito realizar mis actividades, si necesito concentrarme en mi trabajo, pues no tengo que estar preocupado de mi seguridad, ¿me explico? Y claro, para que una persona se sienta seguro, para que una persona se sienta confiado, necesariamente debería existir la otra parte del concepto, que es el proceso. Porque si alguien se siente seguro sin que exista detrás un proceso, pues regresamos a el momento hace un rato cuando hablábamos de mi amigo que me decía, oye, yo ahora, bueno, me sentía seguro
hasta que empiezo a pensar si detrás de esa seguridad existe algo, si hay un proceso detrás, o si lo único que tengo es simplemente una ilusión de protección. El hecho de que no te haya pasado nada, por cierto, hasta ahora no necesariamente quiere decir que tengas un buen sistema de seguridad. Lo más probable es que lo que tengas es tal vez suerte, no sé, o tengas posiblemente una serie de eventos que te llevaron a que no se te dé una pérdida, pero realmente, nuevamente, la verdadera seguridad tiene un fundamento, tiene algo que la sustenta, y es precisamente la seguridad como proceso, ¿sí? Y entonces, la seguridad como proceso es algo fundamental de entender, ¿sí? Eh, la percepción de un entorno de control, que sería el concepto completo de la seguridad desde el lado de percepción, tiene que estar básicamente sustentado en un proceso. Y hablamos aquí del prevenir, del mitigar, del monitorear, del responder, y ese proceso debe ser un proceso realizado de manera técnica, ¿sí? Y eso es también en parte el problema. En gran cantidad tenemos una población de profesionales de seguridad, entre comillas, que realmente no son técnicos, sino son personas empíricas, ¿sí? Cuando hablamos nuevamente de la seguridad como un proceso realizado de manera técnicamente, estamos hablando de personas que van a poder eventualmente evitar, controlar, claro, y eventualmente responder frente a diferentes tipos de pérdidas. Aquí hablo yo de un concepto amplio de pérdidas, ¿sí? La seguridad de los años 70, de los años 80, del milenio pasado, era aquella seguridad que trataba de los guardias, de los candados, ¿sí? De las rejas. Actualmente hablamos de un concepto amplio. El profesional contemporáneo, moderno de seguridad, tiene que pensar en las prácticas no profesionales, tiene que pensar en los errores que pueden afectar a una organización, tiene que pensar en los robos, en los desperdicios, en los incidentes, en los daños incluso que pueden darse de manera intencional o natural a una organización, y de los accidentes. Estamos hablando de un profesional que debe tener una competencia muy amplia, ¿sí? Para poder realmente dar esa seguridad, llevar a cabo el proceso y finalmente generar una percepción fundamentada de protección, de control. Estamos hablando de profesionales que deben estar capacitados apropiadamente para proteger tanto a las personas como a la información, como a las propiedades, como a la imagen e incluso al entorno. Estamos hablando de una persona que puede realmente cuidar todos los recursos que tienen un valor para la organización, ¿sí? Y nuevamente, el concepto ese de la seguridad como la persona que mira que no se roben los bienes, solamente las propiedades, pues es algo que se dejó de ver hace 30, 40 años, es algo realmente del milenio pasado, ¿sí? Hablamos en todo caso de que si no se realiza un control apropiado de pérdidas, lo que vamos a generar es en definitiva una afectación a nivel financiero, a nivel personal, y obviamente eso es algo que genera una preocupación muy grande. Desde el milenio pasado, de hecho, desde el año 1980, la Fundación Internacional de Oficiales de Protección se dio cuenta de la necesidad de verdaderamente separar a las personas que son empíricos, ¿sí? De las personas que son verdaderos técnicos en temas de seguridad. Y la diferencia básicamente se da entre una persona que es empírica y una persona técnica en un concepto muy sencillo, muy rápido, que se llama el ser competente, ¿sí? Claro, el objetivo que busca el IFPO, y lo ha hecho durante todo este tiempo y lo sigue haciendo actualmente, de hecho es la organización de seguridad más grande en el mundo, con la mayor cantidad de personas certificadas, ¿sí? En el mundo de la seguridad, tiene un conocimiento fenomenal, una presencia verdaderamente mundial. Estamos realmente en 5 continentes, más de 150 países, y sí, la persona que está certificada por el IFPO
pues genera muchísima credibilidad, porque esa es una organización que realmente, como les comento, es realmente global, realmente mundial, y se dedica a una sola cosa, y es que se dedica a evaluar a profesionales de seguridad. Eso es lo que hace. Es una empresa que evalúa y que certifica a personas que trabajan en seguridad. El objetivo de IFPO es lograr que todos esos profesionales pues tengan ciertas actitudes, ¿sí? Actitudes mínimas, ciertos conocimientos y ciertas destrezas. Y obviamente el momento en que yo evalúo los conocimientos, las destrezas, las actitudes, es decir, encuentro a esos profesionales competentes, los certifico. ¿Sí? La persona competente sería aquella persona que tiene tiene las tres dimensiones, los conocimientos, destrezas y actitudes juntas, ¿sí? Y básicamente, claro, lo que se busca es que esos profesionales tengan muy claro, que es parte también de lo que se asegura el IFPO, muy claro cuál es su rol, ¿sí? Y cuál es el alcance de sus funciones, ¿sí? Proporciona, en este caso IFPO, a través de sus programas y sus certificaciones, guías claras para que la persona asuma su responsabilidad en cuanto a su rol y también en cuanto al alcance, pues también define reglas, define ciertos recursos. Es a nivel mundial también una fuente emisora que crea también lo que son buenas prácticas, listas de chequeo, crea de hecho a través de su investigación y sus publicaciones también, crea lo que sería en este caso conocimiento estandarizado a nivel seguridad para las personas, ¿sí? Estamos hablando en definitiva que el IFPO establece una estructura interesante. El modelo de IFPO dice que tenemos nosotros personal en temas de seguridad que trabaja a tres niveles, ¿sí? El nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. Y comenzando desde la parte más baja de esta pirámide, el nivel operativo, pues tenemos aquí a personas que de hecho, si bien no son de los departamentos de seguridad o no son de las empresas que brindan seguridad, pues deben tener cierta competencia en seguridad, como por ejemplo recepcionistas, como por ejemplo, qué sé yo, secretarias, conductores, ¿sí? Pero no los conductores de seguridad, sino conductores llanos, que deben tener ciertas competencias en temas de seguridad, ¿sí? Tenemos luego en la parte operativa también el concepto del guardia, del vigilante, que en diferentes latitudes tiene diferentes nombres, incluso nombres que tienen que estar definidos por la legislación, pero que el IFPO dice es una persona que debe cambiar, debe dejar su rol pasado y convertirse en un oficial de seguridad privada, un oficial de seguridad privada, alguien que tiene unos conocimientos estandarizados, que tiene una destreza, que tiene una actitud que es verificada, y entonces este guardia, este vigilante ya es una persona que nuevamente puede darme seguridad basada en algo que lo sustenta, ¿sí? Tengo el nivel táctico es este nivel intermedio, es más o menos como el nivel sándwich, es un nivel intermedio en el cual se incluye a todo líder de grupo, todo supervisor, todo profesional de seguridad en general, que debe demostrar una serie estandarizada de conocimientos, destrezas, actitudes para efectivamente ser un actor importante en los procesos de seguridad de las organizaciones. Y luego subo hasta el nivel estratégico, en el cual incluyo desde especialistas en diferentes áreas, la persona que debe encargarse de instruir a los oficiales de protección, la persona que debe encargarse de diseñar y ejecutar los sistemas de seguridad física, la persona encargada del manejo de emergencias, la persona encargada de la protección de ejecutivos, la persona encargada de investigaciones, la persona encargada de mantener estos sistemas de gestión. Y luego, claro, en la parte más alta de esta pirámide tengo yo al coordinador, al gerente, ¿sí? Personas que deben tener ciertos conocimientos estandarizados, personas que deben manejar nuevamente una competencia y más importante que todo, debe poder demostrar que tiene esa competencia, ¿sí? Aquí un tema importantísimo, pues sí, esa pirámide, la pirámide que se la maneja a los tres niveles, estratégico, táctico, operativo, el IFPO la convierte en
esquemas de certificación. Los más conocidos, los más comunes a nivel mundial, todo el mundo sabe qué es un CPO, todo el mundo sabe qué es un oficial certificado de protección, un CPO, todo el mundo sabe lo que es un CSCM, la persona certificada en supervisión y gerencia de seguridad, y todo el mundo sabe lo que es un PSO, un oficial de seguridad privada, ¿sí? Estamos hablando en este caso que estas personas son personas que tienen una serie de conocimientos comunes en cuanto a los métodos, ¿sí? Los métodos para definir el control de pérdidas. Esto implica procedimientos comunes, un lenguaje común. Todos ellos comparten nuevamente una doctrina similar. Eso hace que la estructura de mi organización se alinee, que todos hablen el mismo idioma, todos funcionen de manera coordinada. Muy sencillo, es muy bonito eso, es muy bueno. También, por cierto, son personas que conocen de manera estandarizada el manejo de la tecnología aplicada a la seguridad. Estamos hablando de que conocen el uso apropiado de iluminación, sensores, alarmas, vigilancia, barreras, control de acceso, comunicación y de hecho todo tipo de tecnología que se utiliza actualmente para el manejo de la seguridad, tanto física como lógica, pero especialmente son personas que pueden demostrar su competencia y también obviamente van a poder identificar a su vez a pares, a colegas que sí son competentes, ¿sí? ¿Quién es mi equipo de seguridad? Es una pregunta muy interesante. El guardia que tengo, el supervisor, el gerente que tengo, ¿es una persona competente o no es competente? Pues la única manera, te diría, es de responder esa pregunta es verifícalo, ¿sí? Y no le preguntes a él, ¿sí? En todo caso, pide que alguien externo realice una evaluación y esta evaluación externa que la realiza el IFPO es básicamente el estándar a nivel mundial para demostrar que el personal nuevamente operativo, estratégico y táctico, es competente, ¿sí? Estamos hablando de personas que deben entender lo que implica la gestión integral de seguridad, entendiendo esto como una serie de procesos interrelacionados, interdependientes que tienen un solo objetivo, ¿sí? Y estamos hablando también de entender cómo el proceso de seguridad se debe alinear con los objetivos del negocio y con los procesos del negocio, ¿sí? Y eventualmente, sí, estamos hablando de personas que tanto a un nivel estratégico, pues realizan tareas de gran importancia dentro de un todo integrado, deben precisamente encargarse de lograr un efecto que esté planificado en la organización. A este se le llama el gerente de seguridad y es la persona que debe poseer una certificación. En el caso de IFPO, recomienda la certificación CSSM. Tengo también al nivel táctico, en el nivel táctico los mandos medios, ¿sí? Personas que deben lograr que una instalación se mantenga segura y en condiciones de llevar a cabo su función destinada. Para eso debe poseer sus conocimientos, sus destrezas, sus actitudes, debe tener claro sus métodos, su tecnología y las personas que deben llevar a cabo esta función. Y claro, también el nivel operativo en el cual estamos hablando de las personas que ejecutan tareas físicas en un puesto específico y que, claro, también deben ser verificadas, también deben alinearse, ¿sí? No son los únicos, por cierto. En el caso del IFPO, posee en su esquema, en su modelo, una certificación para cada nivel, ¿sí? Poseemos desde la certificación más elevada, que sería la certificación en supervisión y gerencia de seguridad, CSCM, y luego descendiendo en esa pirámide tenemos la certificación para instructores de oficiales de protección, la certificación para especialistas de seguridad física, SRO, la certificación para especialistas en manejo de emergencias, ERO, la certificación para especialistas en protección de ejecutivos, EPO, la certificación para especialistas en investigaciones, el CIO, y la certificación para el especialista en lo que es auditorías de sistemas de gestión e implementación de sistemas de gestión, el PSA. Luego, bajando en esta pirámide, tenemos al CPO, que es una parte fundamental, está en el corazón de toda la estructura del modelo de IFPO. Y luego bajamos al nivel del PSO, que sería el nivel operativo más alto, y luego el ISPO.
¿sí? Que es básicamente una certificación de nivel básico. El ISOP se lo realiza luego de tener un conocimiento básico, una estructura básica de educación, ¿sí? Eh, el CPO, y un poco incluso está aquí ya graficado, el CPO es la base, es el corazón. Yo cuando hablo del CPO con mucho cariño, porque tengo esa certificación, con mucho orgullo puedo decir, yo soy un CPO, lo recuerdo siempre con esta alegoría. Es más o menos como cuando tú creas un edificio y en ese edificio, en la parte de arriba, pues necesita la persona tener competencias a nivel directivo, gerencial, estratégico y demás. Y es como en el edificio tener el penthouse, ¿sí? Pero lamentablemente hay personas que intentan tener el penthouse, intentan tener la cima de ese edificio sin tener la base, ¿sí? Y entonces tienes personas que son edificios huecos, que posiblemente intentan cargarle peso a ese nivel nuevamente de director, de asesor y cargarse incluso de títulos, ¿sí? Eh, por cierto, no tengo nada en contra de los títulos universitarios, creo que son muy buenos. De hecho, yo trabajo en un programa de maestría en temas de seguridad y de hecho emitimos títulos también a nivel universitario de posgrado. Pero cuando hablo de nuevamente una certificación, estoy hablando de una forma de validar mi competencia a nivel global, más allá de los títulos, ¿sí? Porque, por ejemplo, tu universidad, que puede ser muy respetada, muy conocida en tu localidad, pues la conocen solo en tu localidad. Si yo me voy a otro continente, probablemente no conocen esa universidad. Yo puedo darles un título de PhD realizado en la Universidad de Dar es Salaam, y pues para ti no sé cuánto significa eso. ¿Me explico? Porque no conoces la universidad, porque el título no te da mucha confianza, de hecho, si no conoces la institución, pero en cambio, si tienes una certificación, tú sí puedes demostrarlo de manera estandarizada y a nivel mundial cuál es tu nivel de competencia. Entonces, les decía, estos profesionales que a veces buscan ponerle la cerecita en la parte de arriba del pastel, buscan tener la parte más alta, buscan tener el penthouse del edificio sin tener la base, sin tener los cimientos. Y precisamente el CPO es el que te da todos esos cimientos. Tomar el examen de CPO demuestra que tienes tú el cimiento, tienes el primero, segundo, tercero, cuarto piso extremadamente sólido y sobre esto puedes construir para arriba. Es un poco con respecto a la pregunta que lo veo, sí, si alguien puede ir directamente a la certificación CCCM, la respuesta es sí, sí puedes, pero primero debes tomar el examen de CPO, ¿ok? Y de hecho de eso venimos acá a conversar en este momento, acerca del CPO. El CPO es una certificación, ¿sí? Es un examen que mide competencias de nivel táctico. Es un examen para profesionales de seguridad. Cuando tú tomas el CPO, demuestras que eres un profesional de seguridad, pues entonces realmente entender que la persona que ha tomado ese examen conoce de los 45 temas que debe conocer todo profesional de seguridad, ¿sí? Es una certificación que debe ser evaluada, debe ser emitida, ¿sí? En este caso de manera centralizada, es emitida por IFPO a nivel mundial, desde su oficina principal que está en Estados Unidos, es emitida solo de manera centralizada por IFPO, ¿sí? Y cuando hablo del CPO, en este caso el CPO significa Oficial Certificado de Protección. El oficial certificado de protección es una persona que debe demostrar, claro, un alcance en cuanto a su rol, y es poder mantener una operación segura y protegida en su locación, en su proceso. Claro, tiene una responsabilidad definida, que es una locación física, un proceso establecido, y claro, debe tener guías que vienen a su vez de lo que sería el Departamento de Seguridad, es decir, son guías definidas por un supervisor, un gerente de seguridad,
En cuanto al manejo de personas, pues claro, sigue un plan de seguridad, integra a las personas, integra la tecnología, integra los métodos, convirtiéndolos en órdenes específicas para que luego el personal operativo lo ejecute. Claro, su responsabilidad es un equipo de personas, a menudo trabaja en diferentes turnos, eso requiere también el conocer mucho acerca de la realidad operativa de la seguridad. Y claro, estamos hablando de personas que en cuanto a los recursos, pues deben encontrar la manera más eficiente de utilizar un presupuesto que se le asigna, es el presupuesto del Departamento de Seguridad. Es una persona que debe conocer reglas, políticas corporativas, regulaciones locales, debe conocer su ley, debe conocer los procedimientos internos de la organización y todo esto luego lo va incorporando en lo que se convierten en reglas específicas para su locación, para su instalación, ¿sí? Y obviamente es una persona que debe demostrar esa competencia y para demostrar esa competencia pues debe pasar por un examen. Es así de sencillo. Yo no puedo saber si tú eres un buen o mal profesional simplemente mirándote la cara. No puedo saber si eres un buen o mal profesional mirando cómo te paras. Posiblemente te da un indicio, ¿sí? Un indicio, tu imagen, o posiblemente te da un indicio, nuevamente la forma como se expresa, pero la única forma de estar seguro es realizando una evaluación, ¿sí? Entonces, ¿para quién va esta evaluación de CPO? La evaluación de CPO es básicamente una certificación que mide las competencias fundamentales para profesionales de protección integral. Está dirigida hacia lo que son líderes de grupo, supervisores, operadores de control, protectores también, coordinadores, gerencias a nivel medio y los demás oficiales de protección a este nivel táctico, ¿sí? Es un examen, nuevamente. El tomar ese examen, además de ser un requisito que actualmente la mayoría de los empleadores lo están pidiendo en procesos de selección, ¿sí? Para personal a nivel táctico, es un requisito previo, en este caso, para luego certificarte a nivel de supervisión y gerencia, ¿sí? El CCCM, o para certificarte como instructor, que es el CPOI, ¿sí? O incluso para continuar en programas luego de especialidad, como sería el especialista en riesgos y seguridad física, el SRO, el especialista en emergencias, que es el ERO, el especialista en protección de ejecutivos, que es el EPO, el especialista en investigación, el SEIO, y el especialista en auditoría de sistemas de gestión, el PSA. Cuando hablo del CPO, pues sí, efectivamente estoy hablando de ese profesional que está en este nivel intermedio, el nivel táctico, ¿sí? Estoy hablando del líder de grupo, supervisor, profesional, de seguridad en general, ¿sí? Es una persona que demuestra que va a poder liderar a personal operativo, pero que también va a poder entender las órdenes y disposiciones que vienen del personal a nivel estratégico, ¿sí? El CPO pues genera muchos beneficios para el profesional y para la empresa, ¿sí? Para el profesional y para la organización, ¿sí? En el caso de la persona, del individuo, cuando tú obtienes la certificación CPO, pues para comenzar, claro, es una certificación que todo profesional debe tener, ¿sí? Debe poseer, porque si no tienes un CPO, por lo menos, pues no puedes demostrar que tienes algún nivel de competencia a nivel internacional, ¿sí? El CPO es requerido por la mayoría de los empleadores, sí, en proceso de selección. Los CPO encuentran que este programa mejora significativamente su desempeño, su empleabilidad laboral, proporciona amplia comprensión de roles, deberes, responsabilidades. Claro, este crecimiento profesional mejora el potencial de ingresos, ¿sí? Es una certificación disponible para jóvenes, ¿sí? En cuanto a los requisitos, vamos a ver después, son requisitos muy sencillos de cumplir. Está también disponible inclusive para personal activo de fuerza pública, para que esté listo, claro, y en el mejor estado posible para esa transición hacia la seguridad privada. Es una certificación en la que hemos tenido, de hecho, personas que empiezan a tomar responsabilidades de seguridad privada sin haber tenido una carrera a veces de seguridad privada. No hay otro requisito de otra certificación previa al CPO. Entonces, si tú, por ejemplo, trabajas como, qué sé yo, jefe de talento humano en una organización y de pronto un día te dicen, ¿sabes qué? De aquí en adelante tú vas a encargarte de coordinar y supervisar a los guardias. Tome, ahora encárguese de esto. Pues mi sugerencia es, debería ser un CPO.
¿sí? O alguien que trabaja en el área de sistemas y te dicen, oye, como eres muy bueno en el tema de sistemas, ahora ya que estás en eso, encárgate también de las alarmas y encárgate también del tema de ciberseguridad y ya que estamos con esto, las cámaras, y empiezas a meterte hacia el tema nuevamente de protección. Mi sugerencia, sé un CPO. O si sales tú nuevamente de la fuerza pública, que con mucho respeto se los digo, tienen sus competencias, tienen sus conocimientos y su aprendizaje, pero no es lo mismo que lo que se necesita en la seguridad privada, ¿sí? Entonces, si sales tú de fuerza pública, de policía, de Fuerzas Armadas, pues necesitas algo que te ayude a transicionar y entonces el CPO es precisamente esa herramienta, la ideal para lograr esa transición, ¿sí? A las empresas, pues sí, los beneficia también porque las empresas que poseen profesionales CPO demuestran compromiso con la seguridad de calidad. El tener personas certificadas hace que mis clientes, hace que mis contratantes puedan sentir confianza. Claro, el yo tener personas CPO, pues no solamente me da esa percepción, sino ejecuta un proceso, es decir, voy a poder mantener operaciones seguras, protegidas en mis instalaciones. Claro, el CPO y todas las certificaciones de IFPO nos ayudan particularmente para organizar los planes de carrera, ¿sí? Basados en el mérito de la competencia, ¿sí? Basados en evaluaciones objetivas, eso es un tema importante. Interesante también que el CPO genera un mismo idioma, una misma doctrina, porque sí, se aplican las mejores prácticas mundiales de lo que nos indican los estándares ISO, estándares ANSI, incluso se estudian los estándares de ASIS. El CPO motiva al personal operativo para que vaya ascendiendo a un nivel táctico y luego a un nivel estratégico, pero lo motiva en base a evaluaciones objetivas. ¿Sí? El demostrar competencia hace que los jóvenes profesionales y el personal inclusive activo de fuerza pública pueda sentir que existe un motivo real por el cual existe un ascenso. Y claro, es una opción para prepararse o reciclar el aprendizaje, incluso para obtener créditos de recertificación relacionado con otras certificaciones, ¿sí? Cuando hablo del CPO, eh, pues hay un requisito mínimo. El requisito es tener un año de experiencia en labores de protección y seguridad a tiempo completo. Sí, es aceptable, eso sí, el tiempo de servicio en fuerza pública y claro, para esto es importante, dentro del proceso, tú consignas, entregas una constancia o un certificado laboral, ¿sí? Las personas que aplican para la certificación CPO pasan también por una verificación de antecedentes. Es parte importante del proceso de certificación CPO, ¿sí? Hablemos un poco entonces acerca de las competencias, los contenidos del CPO, ¿sí? Esto es algo importante, interesante. Y sí, comparto lo que comentan, veo por ahí algunos comentarios y aquí en este seminario indican que sí, eventualmente es realidad. Hay gerencias de seguridad dirigidas por personas que no tienen capacidades, ¿sí? En algunos casos, personas que simplemente se gradúan de una carrera, ¿sí? Que muchas veces no son títulos reconocidos o títulos confiables, ¿sí? Y claro, eso es algo interesante. Nuevamente, lo que planteamos en este caso, la certificación demuestra competencia profesional, ¿sí? La competencia que te da el CPO, ¿cuál es esa competencia? Veamos un poco acerca de eso, los contenidos que incluye. La persona para certificarse como CPO nuevamente tiene que tomar un examen. El CPO es esencialmente un examen. Es importante aclarar eso, ¿sí? El examen, los contenidos del examen vienen del manual. El manual se llama Oficial Certificado de Protección. El manual de capacitación oficial emitido por el IFPO, que se encuentra disponible en idioma español, en castellano, ¿sí? Es más, castellano latinoamericano, entonces cualquier persona desde Río Grande, México, hasta la Patagonia, en Chile, pues va a poder entender apropiadamente lo que indica este manual. También, por cierto, tenemos una
gran cantidad de personas y saludos. Por ahí veo algunas personas que nos acompañan, inclusive desde España, ¿sí? Estados Unidos. Hay personas, de hecho, que hablan español en Estados Unidos y que actualmente están utilizando el manual del CPO en español para poder capacitarse. Es espectacular, es buenísimo. ¿Qué contenidos tiene este manual? Pues básicamente te da los conceptos, te da las aplicaciones que son necesarias, te da las listas de chequeo. Estamos hablando en definitiva de que en ese manual tenemos 12 unidades que incluyen desde la historia de la seguridad, los conceptos clave, entendiendo desde modelos para lo que se llama la administración de riesgos empresariales, el ESRM, el rol del oficial de protección para entenderlo apropiadamente, cómo se lleva a cabo la escritura de notas, reportes, informes, cómo se lleva a cabo la observación, el patrullaje, control de tráfico de personas, de vehículos, la protección de personas también algo muy importante en la realidad del mundo actual y hacia el futuro. Si tú crees que la seguridad física está desconectada de las otras seguridades, por ejemplo, la seguridad ocupacional o incluso temas de salud, temas de saneamiento, pues estás en otro planeta. Actualmente, el oficial de seguridad que maneja los temas de seguridad física, de seguridad de instalaciones, también debe entender conceptos de la protección de personas, debe entender lo que son los riesgos que están alrededor nuestro. Incluyendo obviamente riesgos a la salud, incluyendo los riesgos biológicos, químicos, físicos, ergonómicos, psicosociales. Debe entender acerca de conflictos laborales. Vivimos en una sociedad cada vez más estresada, ¿sí? Y eso genera nuevamente inclusive la posibilidad de violencia en el lugar de trabajo. Debe entender qué es y cómo manejar la violencia en el lugar de trabajo. Debe entender cómo manejar empleados deshonestos, el abuso de alcohol, drogas, que es una realidad en todos los países. En cuanto a protección de información, sí, lo que es la parte de protección de información en diferentes modalidades, en diferentes formas, pero también lo que es el robo de la tecnología e inclusive debe tener conceptos, nociones de lo que es la protección informática, ¿sí? Actualmente es más común y más probable que te roben, ¿sí? Que se dé un asalto informático que uno físico. Debe conocer obviamente protección de propiedades, debe conocer sobre la aplicación de los sistemas y los elementos de protección física, debe tener fundamentos en cuanto a sistema de alarma, control de acceso, la protección de imagen que es fundamental, relaciones públicas, entender los conceptos para mantener una buena relación entre la fuerza pública y el personal de protección, ética, profesionalismo, comunicación efectiva, el manejo de comunicación en crisis, el apoyo al equipo de protección, manejo de incendios, de emergencias, artefactos explosivos, materiales peligrosos, respuesta a emergencias. Y claro, avanza hacia lo que es temas de investigaciones, entendiendo el manejo inclusive de lo que sería la escena del crimen, cómo se realiza una vigilancia, cómo se ejecuta de manera apropiada una entrevista. En cuanto a la protección especial, el control de emergencias, especialmente en eventos masivos, el control de terrorismo, de protección de ejecutivos e inclusive entender las consideraciones legales con aspectos mundiales de lo que es la legislación de protección y luego específicamente la ley para oficiales de protección, en este caso original que se estudia, que es la de Estados Unidos, ¿sí? Temas de autoprotección, el uso de fuerza, la respuesta a conductas agresivas, las tácticas defensivas del oficial de protección y los procedimientos de detención y de aprehensión, ¿sí? Estamos hablando en definitiva que es una persona que va a poder demostrar mediante esta evaluación que es alguien competente en todos estos dominios, alguien que demuestra que sabe acerca de todas estas cosas, ¿sí? Ahora, para poder tomar el examen tienes opciones. Puedes estudiar a través de alguna de nuestras organizaciones anfitrionas, a través de algunos de nuestros representantes, ¿sí? Tenemos representantes autorizados en diferentes ciudades de Hispanoamérica. Por favor, para verificar si alguien es representante autorizado de IFPO, ingresa a nuestra página web, que es ifpo.es,
¿sí? Esto es algo importante porque hay personas que se autonombran, ¿sí? Y engañan diciendo que son representantes de IFPO cuando la realidad es que no lo son. Verifica nuevamente la página web oficial, es ifpo.es, y ahí tú encuentras la lista de los representantes autorizados en diferentes países del mundo, ¿sí? Puedes también realizar estudios directamente con IFPO en español a través de nuestro sistema en línea. Entonces, puedes tú capacitarte y tenemos una serie de tutorías que se dan en línea. O también, por cierto, puedes directamente hacer autoestudio. Si tú solito lees el manual y das el examen sin necesidad de alguien que te enseñe. Obviamente, si tienes la experiencia, si tienes el conocimiento, bienvenido, puedes hacerlo, ¿sí? Los pasos para certificar, entonces, tú estudias el manual de capacitación, es un manual nuevamente muy completo con toda la información que te comenté antes. Puedes realizar tutorías, que es algo opcional, si quieres las haces en línea, si quieres las haces presenciales. Y luego tomas el examen. Es un examen de certificación por competencias, es un examen que se lo realiza de manera estandarizada, tiene en este caso 180 preguntas, todas las preguntas son objetivas, el examen es calificado por un sistema automatizado, entonces es inclusive el resultado de manera, es manejado de manera objetiva. Y se hace también una revisión de tus antecedentes penales para poder emitírsete la certificación, ¿sí? Estamos hablando en definitiva que dentro de los pasos, que es algo que me han pedido que lo explique, pues tenemos la parte de la lectura del manual, el manual oficial certificado de protección, que incluye todo el contenido que es examinado, es decir, 12 unidades, 45 capítulos, eso es obligatorio, tienes que hacerlo. El tema de las tutorías opcionales, pues tenemos tutorías online que se realiza en clases sincrónicas, ¿sí? En fechas acordadas, se hacen incluso videoconferencias y tienes también a tu disposición un entorno virtual de aprendizaje en el cual incluyes material adicional, listas de chequeo, cuestionarios, actividades, simulacro de examen y el archivo de videotutorías que te ayuda también para reforzar tu conocimiento. O también a través de los representantes IFPO, pues tú puedes realizar cursos presenciales en diferentes fechas y lugares. Nuevamente, verifica quiénes son nuestros representantes IFPO a través de la página web ifpo.es, ¿sí? Importantísimo, el examen, nuevamente se ejecuta el examen de certificación por competencias en una plataforma en línea que tiene seguridades necesarias y el examen se realiza siempre bajo el control de un supervisor calificado. 180 preguntas objetivas, cubre todo el material del programa de certificación CPO y reciben la certificación quienes aprueben con al menos 70%, ¿sí? ¿Cómo aplico a la certificación? Pues para aplicar a la certificación, para inscribirte en el programa, para recibir tu manual, ¿sí? Pues tienes aquí una página web que es ifpo.es/inscripción-cpo, ¿sí? En este momento me van a ayudar poniendo un botón en el cual si tú le das clic en este momento al botón que va a aparecer en la parte superior de tu pantalla, la persona que ingresa a este momento a ese botón, pues va a recibir un descuento especial de 20% solo para las personas que participan en el webinar y es un descuento por un tiempo limitado, ¿sí? Entonces, para facilitarte el tema de inscripción, simplemente le das clic al botón y directamente te guía a cómo inscribirte en el programa, ¿sí? Y ahí puedes tú recibir lo que sería el manual y recibes nuevamente toda la información, ¿sí? Adicionalmente, sí, como fue comentado en su momento, tenemos también una oferta especial y es para las personas que traigan a un compañero, un colega que se inscribe al curso, pues recibes tú también la membresía de IFPO de manera gratuita, te conviertes en miembro de esta organización a nivel mundial. Y por cierto, si traes más compañeros, por cada referido adicional después de este primer referido, tú recibes un 10% adicional de descuento, ¿sí? Por cada persona que tú refieras, recibes en este caso un descuento adicional e inclusive, nuevamente, si es que tú quedas registrado ya como una persona que refiere a personas al CPO, si alguien más es referido por alguien a quien tú referiste, también existe descuentos adicionales. Claro, y cuando el curso ya es gratuito, entonces ya empiezas a ganar dinero
porque ya no te podemos descontar más. En ese caso se te reembolsa ese valor adicional de las personas que se registran. De hecho, potencialmente tú puedes también recibir ingresos si es que tienes de grandes cantidades de amigos o colegas que pueden beneficiarse de esto, ¿sí? Becas, sí, existen becas que se realizan. Usualmente hay un llamamiento de becas a inicio de año. Precisamente estamos por emitir los resultados del primer llamamiento de becas. Tuvimos varios cientos de interesados en diferentes latitudes y de hecho, de manera objetiva, la respuesta en cuanto a quienes obtuvieron esas becas va a ser emitido en este caso por la Fundación ASIS, que es otra fundación con la que trabaja IFPO. Si tú nos sigues en redes sociales, puedes encontrarnos como IFPO en español. Vas a tener información de quiénes fueron las personas que obtuvieron la beca y también ahí mismo, en el mismo lugar, vas a tener la oportunidad de tú inscribirte para la posibilidad de solicitar una beca, ¿sí? Emitimos becas, de hecho, totales, pero eso se hace en ciertos momentos del año, ¿sí? Estamos en este momento por entregar las becas de este año. Las personas que desean también pueden convertirse en miembros de IFPO. Si tú estás interesado en convertirte en miembro de IFPO, pues también van a ponernos en este momento un botón en la parte superior. La membresía de IFPO genera múltiples beneficios. Si tú te conviertes en miembro de IFPO, vas a poder tener acceso a beneficios muy interesantes. El descuento del que hablábamos antes, pues no va a ser único, solo de tiempo limitado para el curso, para el webinar, perdón, sino tú puedes obtener ese descuento en adelante, siempre obtendrás ese descuento. Los miembros de IFPO reciben también estos porcentajes de descuento por personas que refieren, ¿sí? Los miembros de IFPO tienen un número de identificación con el cual también recibes esos descuentos por los referidos hasta un segundo nivel. Los requisitos para aplicar a miembro pues son extremadamente sencillos. Los requisitos para aplicar las certificaciones son fáciles de cumplir para profesionales jóvenes, para personal activo en seguridad pública. Van a ponernos un botón en la parte superior para los que quieren registrarse para membresías también. Por favor, Nelson. Importante, la membresía de IFPO es abierta a personas, es algo importante, personas que vienen en todos los niveles jerárquicos. Tenemos desde personal operativo, que puede ser miembro de IFPO, personal táctico, que puede ser miembro, e incluso personal estratégico, que puede ser miembro. Poseemos membresías también a nivel corporativo, ese es un tema importante. Las empresas que demuestran de esa manera tener conciencia de calidad, demuestran que están interesados en mantener nuevamente a personal de calidad, pues existe esa membresía corporativa y dentro de la membresía corporativa se incluye membresías para las personas que trabajan en esa empresa e inclusive las empresas que contratan la membresía corporativa también reciben cupos sin costo para las certificaciones que tenemos, el CPO, el CCCM, pues sí, ese es un beneficio interesante. Es interesante porque eso ayuda a tener este plan de carrera, ¿sí? Un plan de carrera, un plan de capacitación estructurado, especializado. Poseemos también, a más de grandes corporaciones que a nivel mundial trabajan con IFPO, tenemos también inclusive escuelas de capacitación, tenemos institutos tecnológicos, tenemos también universidades inclusive que utilizan los programas de certificación de IFPO para mejorar las competencias de las personas que estudian ahí, ¿sí? Es decir, que no solamente obtengas un título local, no solamente cumplas con lo que te dice la ley, el requisito, sino que puedas ir más allá demostrando que tienes competencias a nivel internacional. Entonces, sí, también existe la posibilidad de membresías, tanto para escuelas de capacitación e inclusive para universidades que también son parte de esta red, ¿sí? Finalmente, algo importante de comentar es que dentro de IFPO, pues manejamos un idioma, una doctrina que es global, ¿sí? Nos alineamos con lo que son las mejores normas y estándares ISO
nos alineamos con las normas y los estándares de ANSI a nivel global e inclusive con las guías que plantea ASIS, ¿sí? Temas importantes. También, nuevamente, y con eso estamos ya terminando. Wow, se me ha ido casi todo el tiempo. Recuerdo que existen beneficios por asistir a este webinar, que son beneficios muy, muy importantes. Toma provecho de esos beneficios, son beneficios por tiempo limitado, ¿sí? Aprovecho este momento entonces para responder algunas preguntas. Vamos a abrir este momento el espacio de preguntas y respuestas, ¿sí? Veamos un poco acerca de las preguntas que pueden existir y las respondo, ¿sí? Con mucho, mucho gusto. A ver, me comenta Emanuel, dice, yo ya tengo el CPO, me gustaría también ser CPOI. Ok, perfecto, entonces tú puedes convertirte en CPOI. Nos han puesto en este momento un botón en la parte superior. Si le das clic ahí, se abre una conversación de WhatsApp con nuestra asesora. Por favor, coméntale a través de esta conversación cuál es tu intención y ella te va a guiar en los pasos para que te puedas convertir en instructor de oficiales de certificados de protección. Perfecto, Emanuel, un gusto y va a ser un gusto tenerte también dentro del grupo de instructores, ¿sí? Los instructores pueden dar clase presencial, por cierto, debe ser un instructor CPOI para poder dictar clases presenciales. Tengo por aquí alguna otra pregunta interesante. Veamos. Si se puede acceder directamente a la certificación CSSM, la respuesta es sí, sí puedes, pero tendrías que dar el examen de CPO antes, ¿sí? Entonces, simplemente te inscribes al CSSM y en el proceso das, es decir, claro, ejecutas el examen de CPO, lo apruebas y luego puedes ir directamente al CSSM, ¿sí? Vínculo de grabación de este webinar. Todas las personas que se registraron al webinar van a recibir al final un email y en ese email te vamos a dar el contacto y de hecho también la información para que puedas ver este webinar grabado y puedes compartirlo con mucho gusto también. La información de hecho no tiene un dueño, ¿sí? Y en temas de seguridad, mientras más se comparte, más crecemos como industria, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá de preguntas? ¿Qué pasa si no obtengo el 70% de aprobación? ¿Puedes volver a dar un examen? Sí, Orlando, puedes volver a dar un examen. Luis dice, ¿dónde se descarga el manual? El manual se te envía a tu correo electrónico una vez que tú te registras. Si deseas, en nuestra página web existe incluso una muestra del manual, puedes descargarlo totalmente gratuito, está en nuestra página web una muestra que tiene unos capítulos del manual, ¿sí? Por las becas, dale, entra a la comunidad y ahí nuestra asesora te va a dar un link al lugar donde te puedes registrar para las becas, pero ya no serían las becas de este semestre, sino serían las siguientes becas, ¿sí? Una pregunta, ¿diferencia entre certificados de IFPO y ASIS? Pues son dos cosas totalmente diferentes, son dos organizaciones totalmente diferentes. Aquí estoy hablando de IFPO, que es la Fundación Internacional de Oficiales de Protección, con presencia en 150 países, en 5 continentes. Y claro, las certificaciones de IFPO tienen muchísimo reconocimiento a nivel operativo, a nivel táctico y a nivel estratégico, ¿sí? Entonces, lo que puedo decirte es que lo que hace IFPO son cosas prácticas que puedes utilizarlas en el día a día. Lo que te puedo decir de IFPO es que se enfoca en que realmente aprendas cosas que te sirvan, ¿sí? Y te evalúa basado en estándares de cosas que son realmente prácticas, que las usas todo el día, ¿sí? Eso es un poco lo que te puedo comentar acerca de IFPO. ¿Dónde se realiza el examen? Te lo comenté, tiene que hacerse el examen vía online, ¿sí? Las personas que ingresan al programa se les indica la manera de tomar el examen. Carlos Flores dice, ¿hay descuentos adicionales por ser miembro de ASIS? Bueno, esa es otra organización separada. No existen descuentos adicionales por ser miembro de otras organizaciones. Con gusto te recibimos. Es más, si es que
registras en este momento tu interés en el curso, pues, o en los programas de certificación, pues tienes el máximo descuento, que es el descuento de miembro de IFPO, que es el 20%, ¿sí? Si existen flashcards, apoyo de estudios, simulaciones del examen, sí, todo eso existe para las personas que toman el curso de preparación en línea, que lo ejecuta directamente, en este caso, IFPO. Si me sirve como plan de estudios para otras certificaciones. Mira, las certificaciones de IFPO poseen gran cantidad de información práctica, posee toda la información necesaria para realizar actividades operativas, tácticas y estratégicas. De hecho, en los programas de IFPO tú también estudias diferentes normas internacionales, normas ISO, y también sí se estudian algunas normas que son de ANSI, que son de dominio público, cualquiera puede comprarlas. Y claro, una vez que tú conoces esas normas, tú estás en camino, estás preparado para poder dictar diferentes tipos de exámenes, ¿sí? Para tomar exámenes, ¿sí? Inclusive, algo interesante que les comento es que las personas que se certifican por IFPO, en lo que es el CPO, las personas que están certificadas por IFPO como CCCM, reciben crédito, ¿sí? En las universidades, hay universidades específicas a nivel mundial que te aceptan la certificación como créditos dentro de lo que sería en este caso estudios superiores, ¿sí? Ese es un beneficio muy interesante, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, en todo caso, si existe alguna otra pregunta adicional, son temas interesantes, fundamentales, pues les dejo acá el contacto. A ver, una última pregunta. Dice, quiero ser instructor o capacitador dentro de IFPO. ¿Qué requisitos? Pues para ser CPOI, el primer requisito es que des el examen de CPO y luego, claro, tomas el examen y la evaluación del CPOI. Cada uno de los diferentes programas de certificación que maneja el IFPO, ¿sí? Cada uno de esos programas tiene requisitos diferentes. Y la evaluación es totalmente diferente. Por ejemplo, a nivel del PSO, a nivel del oficial de seguridad privada, a nivel operativo, pues se hacen evaluaciones de conocimientos, de destrezas prácticas, ¿sí? Se evalúa también, obviamente, su competencia en la parte de actitudes, se verifica antecedentes, se hace una verificación de que haya cumplido inclusive con un examen psicológico a nivel del PSO. El CPO, ya les comenté de la certificación, y luego las otras, las de especialidad. La de instructor, por ejemplo, te pide que tú emitas un ensayo, ¿sí? Un documento que es evaluado. Y luego a nivel del CCCM, en cambio, no solamente haces tu ensayo, sino tienes que inclusive defenderlo, más o menos como se defiende en una junta de accionistas, en una junta de gerencia, porque en el CCCM, del cual, por cierto, están invitados, vamos a realizar una charla completa solo sobre el CCCM. En el CCCM se miden verdaderamente las competencias de un gerente de seguridad, ¿sí? Hay personas que pueden decir que son gerentes de seguridad porque dieron un examen. Pues no. El CCCM no solamente te mide con un examen, sino te hace que realices actividades prácticas y que inclusive demuestres con tu defensa de tus proyectos, de tu nuevamente, proyecto de titulación, que es el que haces, demuestres tus competencias blandas, ¿sí? De comunicación, de capacidad de decisión, de razonamiento, de improvisación y demás. Entonces, todo eso es algo que se evalúa nuevamente en cada certificación de manera totalmente diferente, ¿sí? Para obtener más información y nuevamente conocer sobre los costos, sobre cómo funciona, pues te sugiero que te pongas en contacto con nuestra asesora. Aquí tienes la información de contacto. Puedes ubicarla vía WhatsApp. En este momento nos van a dar también el link para lo que sería la conversación de WhatsApp con la comunidad de IFPO. Puedes ubicarla también vía correo electrónico en comercial@ifpo.es, o si no, directamente para conocer sobre el CPO, entras a la página web de ifpo.es/cpo. ¿Sí? Ha sido un gusto
realmente el tiempo es limitado, lo pactamos en 1 hora, estoy justo ya sobre el tiempo, me mantengo totalmente a tu disposición. Nuevamente, mi nombre es Kevin Palacios. Puedes ubicarme en cualquier lugar, en cualquier red social como Coach Seguridad, ¿sí? Coach Seguridad. Y a través de, nuevamente, las redes sociales puedes también hacerme preguntas, estar en contactos, pedir cualquier recomendación. Estaré totalmente dispuesto para apoyarte, ¿sí? Con eso terminamos el día de hoy. Les agradezco a todos por su asistencia. Ha sido espectacular tenerlos el día de hoy acá y espero tenerlos en siguientes ocasiones. Bienvenidos a la Fundación Internacional de Oficiales de Protección. Nuestro motivo es prevenir a través del conocimiento. Gracias y que tengan un excelente día.